Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 24 de marzo. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Un día en el que, domingo de Ramos, inicio de la Semana Mayor para la Grey Católica panameña. Una semana que termina, bueno, con todo esto, a 42 días exactamente del día de las elecciones, el 5 de mayo de 2024. Bueno, con el tema de esa de admisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la habilitación de José Raúl Mulino como candidato presidencial. Bueno, una campaña política atípica, porque también esta semana la Asamblea Nacional certifica que no se ha procedido a través de este órgano del Estado la restitución de los derechos ciudadanos de Rómulo Rux, quien renunció a la ciudadanía panameña por un tiempo en sus años mozos. Bueno, una campaña donde ha habido muchas propuestas, pero poco contenido. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Una semana también, Fernando, en la que nos preparamos para escuchar a los candidatos presidenciales también en dos debates que no está organizado por el Tribunal Electoral, sino por otros órganos, por ejemplo, como lo son el Agro, que va a ser esta semana, y la próxima semana también, que será la Cámara de Turismo, quienes estarán conversando con los candidatos presidenciales. También sigue el problema por la situación en el vertedero de Cerro Patacón. Manos criminales se han dedicado a decir las autoridades, tanto los bomberos como la autoridad de aseo, incluso la propia gobernadora. Se han gastado $5 millones en 3 meses para ver lo que está sucediendo en Cerro Patacón. Sin embargo, esta semana, Fernando, tal como lo mencionaste, lo que fue noticia fue esa demanda de inconstitucionalidad presentada contra la candidatura de José Raúl Mulino, candidato presidencial por el partido Alianza, y realizando metas, y también lo que se ha mencionado, por qué el magistrado Arrocha la admitió. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Muchos abogados ya han salido a pronunciarse sobre este tema, Fernando. Bueno, muchos abogados, y entre ellos sobresale uno, el primer defensor del pueblo de la República de Panamá, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, quien envió un extenso, su opinión jurídica sobre este absurdo. Ítalo Antinori Bolaños, bienvenido a KW Continente y a Next Noticias. Buenos días. Un saludo cordial para ustedes, para todos los que nos escuchan y para todos los que nos ven. Saludos afectuosos. Don Ítalo, un extenso, una especie de análisis jurídico constitucional sobre 3 cosas. La inhabilitación de Ricardo Martinelli, el comiso de los diarios de Editora Panamá América, y el caso de José Raúl Mulino. Pues exteriorizando a nuestra audiencia de alguien que pues, es una autoridad nacional en derecho constitucional. Don Ítalo, sobre este escrito, un poco para poner en sintonía y poner es decir, hablarle a nuestra audiencia en términos obviamente que se pueda entender, porque su análisis fue muy profundo y extenso. Muchísimas gracias. Efectivamente, lamentablemente no podíamos hacerlo más corto porque los temas eran temas muy complicados, eran 3 aspectos en un solo análisis. Nosotros hablamos de la inhabilitación de Ricardo Martinelli porque es lo que empieza todo y lo que crea las consecuencias subsiguientes. Correcto. Luego el siniestro, porque así lo llamo, decomiso de los medios de comunicación de Editora Panamá América, los 3 diarios, y luego el intento perverso también, es un disparate y un engendro constitucional lo que han hecho allí, una verdadera leguleyada de intentar impugnar a José Raúl Mulino, lo cual va a traer graves consecuencias para 2 partidos políticos, para candidatos y demás. Yo puedo hablarle brevemente de cada uno de esos puntos, dependerá de cómo conducir la entrevista. Con mucho gusto. Me gustaría empezar como usted mismo lo presentó, empezar por el caso Ricardo Martinelli. Usted es de la opinión que no debió darse esta inhabilitación. ¿Por qué? Para nada. Sencillamente
está fuera de tiempo. Los sistemas electorales de Panamá y del mundo, que los hemos estudiado profundamente en nuestro doctorado en Derecho Constitucional de la mano de don Manuel Fraga Iribarne, Wow. nuestro profesor. Uno de los redactores de la Constitución española. Uno de los padres de la Constitución española y uno de los cerebros más prominentes de Sí. España. Precisamente los procesos electorales tienen tiempos, tienen términos. El proceso panameño, la administración electoral que la ejerce el Tribunal Electoral había establecido términos. En enero, por ejemplo, ya todos los candidatos presidenciales y demás, además cargos, ya habían sido plenamente admitidos, aceptados y sus candidaturas estaban en firme. Por tanto, ya se había dictado el padrón electoral final, ya no había términos para impugnar el padrón electoral, y yo siento que la inhabilitación de Ricardo Martinelli, dejándole una condena mayor de 5 años para aplicar el artículo 180 de la Constitución Política, se hizo precipitadamente, se hizo de una manera abrupta, fuera de lugar, con lo cual se dinamitó el proceso electoral, con lo cual el proceso electoral se creó confuso, se generó una verdadera complicación, además de un hecho inédito, sí, porque las inhabilitaciones de políticos prominentes que se habían dado en Panamá se habían hecho sin el proceso electoral, sin estar encima del proceso electoral. Por ejemplo, Belisario Porras fue candidato a concejal en las elecciones de 1905. Recuerde que la primera presidencia la ejerció en 1912. Claro. Y en 1905 él fue candidato a concejal, pero luego una persona extranjera desconocida le presentó una impugnación alegando que él se había opuesto al movimiento separatista de Panamá, de Colombia. Y la Constitución de 1904, en su artículo 7, numeral 3, artículo 7, numeral 3, para aquellos que nos siguen y que son estudiosos del derecho, establecía como una de las causas de la pérdida de la condición de panameño. No hablaba de nacionalidad ni de ciudadanía, hablaba de la condición de panameño, era haberse opuesto a la independencia de Panamá de Colombia. Y luego, pues, se le aplicó ese artículo y se le suspendieron sus derechos a Belisario Porras. Pero luego, el 13 de septiembre de 1907, la Asamblea Nacional, 2 años después, le rehabilitó sus derechos, con lo cual él pudo luego ser candidato a la presidencia en el 2012 y convertirse en el tercer presidente directamente elegido como tal en la República de Panamá. Arnulfo Arias en 1960 le restituyeron sus derechos ciudadanos después de que se los habían eliminado producto del golpe del 10 de mayo de 1951 y más recientemente el caso del exalcalde de Panamá, Bosco Vallarino, que después de haber sido elegido pues lo inhabilitaron porque estaba en la misma situación del señor Rómulo Rux. Ese es un tema que me gustaría también explicar, claro, para beneficio de los que nos escuchan y los que nos oyen. Pero a él le quitaron los derechos ciudadanos, pero la Asamblea, utilizando el artículo 161, numeral 10, para aquellos que nos siguen, 161, numeral 10, establece que es una de las facultades administrativas de la Asamblea rehabilitar. Es la única que lo puede hacer los derechos ciudadanos suspendidos anteriormente. Porque entonces, por eso, y aquí hago el paréntesis, don Ítalo, porque este es el caso, por ejemplo, de Rómulo Rux. Es decir, solamente a través de la Asamblea se pueden rehabilitar estos derechos ciudadanos. Es que mire, el artículo 13 de la Constitución Política es claro, categórico, definitivo y preciso y puntual. Ese artículo establece que hay una renuncia tácita a la ciudadanía cuando se adquiere otra nacionalidad. Casos muy distintos a aquellos que adquieren la nacionalidad por jus sanguinis, por herencia de sus padres, de su familia, que es una situación muy distinta a una persona que pide la nacionalidad de Estados Unidos, como lo hizo Bosco Vallarino, como lo ha hecho el señor Rómulo Rux. Hay una renuncia tácita, dice el artículo 13 de la Constitución Política. Por tanto, si él luego se arrepiente, después de haber adquirido la nacionalidad norteamericana, y renuncia a la nacionalidad norteamericana, la renuncia tácita a la ciudadanía panameña ya existe, se mantiene, y la única forma de rehabilitarlo, a nuestro juicio, respecto a ideas en contrario, es que lo haga la Asamblea Nacional vía el artículo 161
numeral 10, como lo hizo con Bosco Baerino, Claro. y como lo hay con los casos históricos que he mencionado anteriormente. Ok. Y el caso de la inhabilitación de Ricardo Martinelli, usted dice, esto no debió hacerse porque ya el padrón electoral estaba presentado. Todo estaba cerrado. Entonces, la legislación panameña, el legislador panameño nunca previó una situación como esta, porque es una situación anómala, es una situación fuera de lugar, donde han forzado la inhabilitación. Ya él era candidato en firme, ya él tenía que ser candidato finalmente. Entonces, pues no había una norma jurídica establecida exactamente aplicable al caso, porque el artículo 300 establecido, el artículo 362 del Código Electoral, para aquellos que nos siguen, 362, establece claramente que cuando hay una elección a diputado, a alcalde, a concejal, a representante de corregimiento y ocurre una inhabilitación, el suplente asume la función, pero no existe una norma específicamente aplicable para el caso de un vicepresidente que asuma la función del presidente. El artículo 352, y hago la acotación, me referí antes al 362, ahora me refiero al 352, numeral 1, para que lo busquen aquellos estudiosos. Habla de que el candidato a vicepresidente es designado por el presidente. Sí. El candidato a presidente, todos los candidatos actualmente a vicepresidente han sido designados por el candidato presidencial. Bueno, todos, tanto así todos. que se... Molino no es la excepción. Entonces, claro, ¿qué hizo el electoral, don Fernando? Aplicando el artículo 142, para aquellos que nos siguen, de la Constitución Política, que establece que el Tribunal Electoral tiene la facultad privativa y exclusiva de interpretar la ley electoral. Ante este dolor de cabeza que había, se ha inhabilitado a Ricardo Martinelli. Ellos incluso, a mi juicio, el Tribunal Electoral omitió un trámite interno y omitió el trámite de lo que establece el artículo 620, numeral 9, 620, numeral 9 del Código Electoral, el Código Electoral nuevo después de las reformas electorales del 2023, porque si buscan uno que no tiene esa reforma va a haber otro artículo. Estoy hablando del artículo correcto, con las reformas electorales del 2023, que fueron las últimas reformas electorales contenidas en la ley 356 de 1 de febrero de 2023, sí, que es la ley que indicó el Código Electoral. Entonces, ese artículo 620, numeral 9, crea las atribuciones del fiscal administrativo electoral y dice que él es el que tiene que iniciar el proceso de inhabilitación en interés de la nación e incumplimiento de la ley. Y luego tenemos el artículo 615, numeral 10, que dice dentro de las competencias de la jueza administrativa electoral, 615 ahora, numeral 10, el que he citado antes, el 620, numeral 9, me refiero ahora al 615, numeral 10, la jueza administrativa electoral tiene que conocer en primera instancia. Y ahí se produciría la doble instancia. Los magistrados dictaron una sala de acuerdo, que es la denominada 11-1 de 4 de marzo de 2024, donde aceptan la inhabilitación de Martinelli, saltándose los procedimientos anteriormente establecidos, y designan por sustitución a José Raúl Molino. Se interpone un recurso de reconsideración el abogado Alejandro Pérez, sí, y luego el tribunal confirma la anterior sala de acuerdo, que es la que hacen pues 13-1 de ya 9 de marzo de 2024. Entonces, el acuerdo de pleno, que es lo que hace primero, el acuerdo de pleno 11-1 de 4 de marzo, que luego lo confirman con la sala de acuerdo 13-1 de 9 de marzo. Pero, ¿qué ocurre allí? Imaginémonos que Ricardo Martinelli lo han inhabilitado y no hubiesen puesto a Molino. Vamos a ver tres consecuencias graves en la sistemática electoral. Primero, el partido Alianza y el partido Realizando Metas, como todos los partidos políticos, han presentado, entiendo que casi todos, candidatos al Parlamento Centroamericano. Sí. La elección al Parlamento Centroamericano depende exclusivamente de los votos que tenga el partido político en la elección presidencial.
Entonces, ¿qué ocurriría? No habría candidato a presidente. Se van a perjudicar 20 panameños que han sido postulados y que aspiran a ser miembros del Parlamento Centroamericano. En segundo lugar, los partidos políticos tienen que subsistir con un porcentaje en cualquiera de las elecciones. Claro. ¿Qué pasaría si no hay elección presidencial? Se afectaría un candidato, se afectaría el partido político que no tiene acceso a esos votos. En tercer lugar, se afectaría también para la subsistencia del partido político, para lo que es también el subsidio electoral, y se afectarían otras candidaturas menores a diputados, alcaldes, a concejales, a representantes de corregimiento, que se verían definitivamente afectadas, bastante deterioradas, porque no existe una candidatura presidencial. Entonces el Tribunal Electoral, juiciosamente en esta ocasión, en lo que respecta a la habilitación de Mulino, decidió interpretar privativamente la ley electoral. Artículo 142 de la Constitución Política, para aquellos que nos siguen, que dice que ellos tienen la facultad privativa, no la tiene más nadie, no la tiene ningún órgano del Estado. Entonces la interpretaron y pusieron a José Raúl Mulino. Y como el artículo 143 de la Constitución Política, párrafo final, establece que los actos del Tribunal Electoral solo son susceptibles de ser impugnados por la vía de una demanda de inconstitucionalidad, se presentó el día 11 de marzo esta demanda de inconstitucionalidad, que es un verdadero disparate jurídico, que crea más zozobra, que crea más incertidumbre, que además de eso fue admitida en menos de 3 horas por el magistrado Olmedo Arrocha, mientras que el abogado y estudioso del derecho, por cierto, muy estudioso, Teófanes López, había presentado hace más de 6 meses una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del Tribunal Electoral que habilita a Rómulo Ruz como ciudadano panameño, y todavía no ha sido admitida. Entonces son 2 casos similares con un tratamiento diferente. Sí. Eso me preocupa. Pero, por ejemplo, ¿qué contrapeso uno puede tener contra arbitrariedades, como usted lo denomina, como esta? Un tribunal constitucional para tener una siguiente instancia arriba de la Corte Suprema de Justicia y del propio Tribunal Electoral. Es que el Tribunal Constitucional, en nuestros escritos, en nuestro libro Historia Constitucional de Panamá hacia la reforma constitucional del Estado, segunda vuelta electoral, que fue el último que publicamos en 2012, 2013, respecto a ese tema, nosotros hemos planteado la creación de un Tribunal Constitucional. En 1990 me correspondió ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Cuarto Congreso Nacional de Abogados. Y ahí, entre otras figuras, propusimos el Tribunal Constitucional, precisamente para que no exista un control, por decirlo así, concentrado, porque el moderno derecho constitucional apunta hacia la desconcentración del poder político. Claro. Y aquí la Corte Suprema de Justicia tiene una hiperconcentración del poder político. Ellos revisan los actos que ellos mismos realizan, sí, y que sus subalternos realizan, que sus salas realizan, que realizan subalternos, jueces inferiores, que realizan todos en el sistema de administración de justicia, mientras que los tribunales constitucionales que existen en otros países son autónomos e independientes y por tanto tienen la capacidad de actuar de manera independiente, como ya lo han hecho en otros países, caso de Guatemala, 1993, cuando el presidente Serrano Elías fue demandado por el entonces defensor del pueblo, Ramiro de León Carpio, que en paz descanse, el acto que él había hecho de anular la Asamblea Nacional, del Congreso Nacional. El Tribunal Constitucional pues falló en contra del presidente, y eso obligó a que el presidente pues creó una crisis, que dimitiera, y hoy lo tenemos en Panamá asilado. Sí. Una gran persona, es una persona muy seria, muy decente, muy honorable, pero bueno, ese es el asunto político que pasó en Guatemala. En muchos países, como en España, la Constitución de 1978 establece el Tribunal Constitucional, de Colombia del 91. Sí. Costa Rica se ha ido por la línea de la sala constitucional. Yo no creo en salas constitucionales, yo creo en un tribunal autónomo. Eso es una figura, pero tendría que hacerse vía una nueva constitución. No, pero aquí lo que hay que hacer es que los abogados sigan organizándose, sigamos protestando, porque no puede ser de ninguna manera que la Corte Suprema de Justicia haya actuado de la manera en que ha actuado. Y han hecho una barbaridad histórica, jurídica, que es espeluznante y siniestra. Decomisar 3 diarios. Quiero que sepa, sí, estimado don
Fernando Correa y demás periodistas, que es la primera vez que en una resolución judicial en Panamá se utiliza la palabra comiso de los diarios, porque en 1971, cuando los militares se aprovecharon de la editora Panamá América y la adquirieron vía editora Renovación ERSA, nunca la decomisaron por la vía judicial. Hay un proceso civil producto de una disputa familiar de doña Graciela Campagnani, viuda de Arias, que era la esposa de Antonio Arias Guardia, uno de los hijos de Armodio Arias, que presentó en nombre de ella y de sus hijos menores de edad una demanda civil ante el juzgado primero de circuito civil, que estableció que ella, y alegó que no le daban participación, que no le daban conocimiento de la empresa, ella tenía el 13.1% de las acciones. Y allí se derivó un proceso civil donde terminó una venta judicial porque eran más los pasivos que los activos. Y en esa venta judicial surge una empresa, Editora Renovación S.A., que lo compra por $1.057.000. Recuerdo hasta la cifra porque la he estudiado profundamente. Y eso está, creo que en una escritura pública 1069 de 23 de agosto de 1971, suscrito por la Notaría Primera de Circuito del entonces notario Liborio García, que era en esa época. Y en esa escritura pública, cuya copia tengo, ahí están todos los datos de lo que estoy diciendo. Jamás los militares, no estoy defendiendo militares, pero jamás pusieron la palabra decomiso. La palabra decomiso, irónicamente, se ha usado ahora en democracia. Bueno. Y eso es alarmante para la libertad de expresión, alarmante para el derecho a la propiedad privada. ¿Quién ha pensado en los trabajadores, en los periodistas? ¿Qué va a pasar en ese limbo jurídico, en ese problema social que se va a derivar allí cuando el Estado entre a tomar posesión de esos medios? ¿Quién hace la carga de prestaciones laborales de los trabajadores? Wow. Eso no tiene nombre. Así andamos. Don Ítalo Antinori Bolaños, doctor en Derecho Constitucional, Universidad Complutense, primer defensor del pueblo. Gracias por esta amplísima y sesuda opinión sobre estos 3 casos, bueno, 4, que están en la palestra. Gracias, yo estoy a sus órdenes, a su disposición para cualquier otro tema. Así será. Don Ítalo. Muchísimo gusto les saluda. Muchas gracias. Bueno, José. Sí, Fernando, no quise interrumpir para cuestionar porque estaba muy buena la explicación. ¿Por qué? Porque Fernando ha tratado la Corte Suprema de Justicia, luego de admitir esta demanda de inconstitucionalidad, dar una explicación por qué se admite, pero muchos abogados, como el señor Ítalo y como otros abogados, el doctor Guerra también, han dicho que ni tan siquiera tuvieron que haberla admitido porque no reúne los requisitos y no hay por qué debatir sobre este tema, pero lo hacen y lo hacen a una velocidad sorprendente. Incluso también Silvio Guerra nos decía durante la semana que este mismo caso que ha presentado o se ha presentado contra el candidato presidencial Rómulo Rux no se ha admitido, no se ha tocado, se ha dejado tranquilo, pero esta se toma al mismo día en pocas horas. Así es. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos hay más de este caso, después del cambio. Seguimos en Entre Líneas. Hoy es domingo 24 de marzo y me honra pues presentarles también a mi segundo invitado de la mañana, el doctor Edgardo Molino Mola, exdecano de Derecho, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien durante su estancia en la Corte, pues hablábamos hace un momento, que tocó más de 1000 demandas de inconstitucionalidad. Doctor Molino Mola, un placer recibirlo. Feliz domingo a usted y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un placer poder ayudar con los comentarios que puedan tratar de ilustrar el problema que tiene el candidato o los candidatos Zulay, Rómulo y Molino, que son los 3 ahora mismo que tienen problemas en la Corte. Bueno, vamos a empezar por Zulay. Es decir, 3 de abril, es decir, la semana que viene va a ser esa audiencia y pues puede incluso la Corte decir, bueno, te vamos a imponer una medida cautelar de que te quedes en tu casa, no puedas hacer campaña. Y lo peor de todo, hacer eso con alguien que debe tener un fuero
pues de especial, porque ya estamos no tal vez en la recta final, pero sí en la última curva, como dicen los hípicos, del proceso electoral. Adicionalmente, ella renunciando al fuero, a su condición de diputada, lo cual hace más disparatada el asunto. Sí, mira, yo considero que la Corte no puede, la sala penal, porque es que aquí hay que distinguir, son tres diferentes salas de la Corte que están conociendo estos casos. El caso de Molino lo conoce el Pleno de la Corte como Tribunal Constitucional. El caso de Zulay lo conoce la Sala Penal de la Corte como sala correspondiente en su especialidad penal. Y el caso de Rómulo Rux lo conoce la Sala Tercera en su caso de contencioso administrativo, es decir, lo penal y lo administrativo tienen 3 magistrados cada uno, mientras que el Pleno tiene los 9 magistrados. Una es materia constitucional, la otra es materia penal y la otra es materia contencioso administrativa. En lo que corresponde a la materia penal, esa jamás ha sido mi especialidad. El conocimiento que yo tengo de materia penal es el conocimiento que tiene todo abogado que ha pasado por una facultad de Derecho y ha estudiado Derecho Penal. Sin embargo, yo, desde el punto de vista constitucional que se le ha atribuido a la Corte de juzgar a los diputados, sí, yo considero que el caso de Zulay Rodríguez es una especie de pase de factura de sus amigos, entre comillas, políticos en la propia Asamblea, que si hubiera sido otro diputado el que hubiera presentado la renuncia, ya esa renuncia la hubieran tramitado y la hubieran mandado a la Corte. Es una especie de venganza contra Zulay, me parece a mí, es la opinión que tengo en el hecho de que estén demorando la renuncia que ya presentó y que la Corte definitivamente no va a tener competencia. Y al final, el conocimiento que va a tener la Comisión de Credenciales no puede decir que no acepta la renuncia. Lo único que tiene conocimiento es para que sepa que se presentó la renuncia, pero no puede decir que no la acepta. Así que, por tanto, la Corte tiene que saber que ese caso no va a ser de competencia de ella, porque ese caso va a salir, si no debiera salir, y a mí me parece que en ese sentido los magistrados que están ahora mismo en la sala penal tienen que ser conscientes de esa situación y, en mi opinión, ser un poquito más tolerantes con la situación, porque lo que está ocurriendo en la Asamblea no es un problema administrativo, sino un problema de aguante político, que ahora le están diciendo que la van a esperar que pasen todos los casos que tienen primero sobre ella para poder después mandarlo a la Corte, cuando este caso se sabe que en este tipo de asuntos, ya pues al renunciar ella, si bien lo otro es una mera formalidad, esa formalidad pues no quieren darle el paso para seguir, digo yo, creándole ronchas a la señora Zulay Rodríguez. En el caso de Rómulo Rux, don Edgardo. El caso de Rómulo Rux es un poco distinto también, porque el caso de Rómulo Rux es un caso en que él, hasta donde tengo entendido, adquirió la nacionalidad estadounidense, pero posteriormente la renunció, y precisamente creo que la renunció como por el año 2009. Sí. Lo que precisamente le permitió participar en las elecciones de aquella época, y supimos pues que participó. Ahora esta demanda la presentaron el 7 de noviembre de este año, del año 2023, y la demanda fue presentada con una solicitud de suspensión del acto del registro civil, y por eso la Corte, la Sala Tercera, demoró un poquito en la admisión, porque primero tuvo que resolver la solicitud de suspensión. Ya resolvió, hasta donde yo tengo entendido, la solicitud que hizo Teófanes de suspender el acto, a la cual la Corte no aceptó la suspensión del acto. Y tengo entendido,
por lo que he averiguado, que esa demanda está desde el mes de enero del 2024 en la condición de poder ser admitida o no. Una cosa es las admisiones en cada una de las diferentes salas de la Corte, la admisión en las demandas de inconstitucionalidad, la admisión en la sala penal, las admisiones en la sala contenciosa. Cada sala se maneja a su manera, y quizás la sala contenciosa en la que yo participé durante 10 años es una de las salas en donde hay más problemas jurídicos técnicos, y allí es un poquito a veces más demorada las situaciones de admisibilidad, pero de ninguna manera me parece que el tiempo que se están tomando es ya debiera haberse decidido si se admite o no se admite. Claro. En mi opinión, yo creo que la demanda va a ser admitida, pero no creo que vaya a afectar la participación política para estas elecciones del señor Rómulo Rux. Lo que sí creo es que en caso de que Rómulo Rux llegara a ganar la presidencia y la Corte estima que tiene los derechos ciudadanos suspendidos, definitivamente en este caso no creo que vamos a poder entrar a discutir si tiene efecto retroactivo o no tiene efecto retroactivo. Aquí vamos a tener un problema muy serio, sí, porque van a decir que hay un artículo en la Constitución sobre los derechos políticos que dice que la ciudadanía se expende por la situación establecida en el artículo 13 de la Constitución, que es precisamente cuando tiene la ciudadanía suspendida, porque la nacionalidad no se pierde, él sigue siendo panameño, lo que perdió o se suspendió fue sus derechos ciudadanos, pero que él, de acuerdo con el registro civil, recuperó. Pero que también han dicho que no es el registro civil el que rehabilita, sino que es la asamblea, y precisamente tengo entendido que ese es el tema de discusión en el caso de Rómulo Rux. Exacto. Bueno, el caso José Raúl Mulino, que es tal vez el que más ruido ha provocado, uno, por la velocidad de la admisión, y dos, por todo lo que esto atañe, porque está poniendo, se puede decir, que en una pugna al Tribunal Electoral contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo no? Bueno, yo he seguido la trayectoria del magistrado Olmedo Arrocha. Sí. Normalmente el magistrado Olmedo Arrocha rápidamente decide si no admite o no admite una demanda de inconstitucionalidad. Es uno de los pocos magistrados que actúa rápidamente. Así que en el caso de este magistrado es lo normal en sus actuaciones. Así que yo no le veo nada de raro. Además, hasta donde yo tengo entendido, una información que viene de Estrella de ayer dijo que esa demanda demoró 2 días para ser admitida. Pero, claro, yo considero que eso es lo que debe hacer. Cuando yo fui magistrado, yo normalmente también, en el mismo sentido que ese Rocha, yo no me demoraba para establecer si una demanda se admitía o no se admitía. Mire, yo tengo el orgullo de decir que cuando yo salí de la Corte, yo dejé 0 expedientes en mi despacho. Es decir, tú salías a veces como magistrado, y el magistrado anterior, como me pasó a mí, te dejaban 200, 300 expedientes pendientes. Yo no le dejé pendiente ni un solo caso de fallar al magistrado que me reemplazó a mí. Yo no sé cuántos pueden decir eso. Claro. Pero yo era uno de los que, donde llegaba el término para fallar, yo fallaba. Yo fui a trabajar, no a pasarla suave. Claro, pero la pregunta es, su visión sobre este caso. Uno, ¿puede esto pues trastocar totalmente el proceso electoral del año 24? Una admisión, no solamente eso, sino un fallo de inhabilitación o de decretar inconstitucional esa resolución del Tribunal Electoral. Digo, además que dejaría pues a un Tribunal Electoral disminuido en medio de un proceso electoral y trastocaría totalmente el proceso. Bueno, mire, yo quiero hacer una distinción entre los dos problemas que hay aquí, de forma y de fondo. Y de fondo. Vamos a ver en primer lugar el problema de la competencia. El Tribunal Electoral tiene competencia para interpretar la ley electoral y para aplicar la ley electoral
de manera privativa. Pero el Tribunal Electoral no tiene la facultad privativa para interpretar y aplicar las normas electorales constitucionales. Esa le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, aunque sean normas electorales constitucionales. Correcto. Permítame, es que el artículo 142 le da la competencia en materia legal electoral al Tribunal Electoral, pero el artículo 143 al final dice que las decisiones que tome el Tribunal Electoral son recurribles solamente como inconstitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Y el problema que se está presentando en la Corte es ahora, al final, cuando la Corte entrar al fondo, o incluso la Corte pudiera decir que eso no es viable. Es decir, el magistrado de Rocha lo admitió, pero ahora quizás entre todos pudieran decir, no, esta demanda no debió ser admitida porque esta demanda no es un problema constitucional, sino un problema de legalidad, y por lo tanto es no viable. Eso pudiera hacerlo todavía el Pleno de la Corte. Pero la Corte también podría entrar a fallar en el fondo, que es lo que yo considero que se puede hacer, y declarar que no es inconstitucional, como en efecto yo creo que no es inconstitucional que el señor Molino haya ocupado como vicecandidato a vicepresidente la postulación presidencial al quedar inhabilitado el señor Ricardo Martinelli. Así que mi opinión es que el Tribunal Electoral actuó correctamente y yo no veo posibilidades de que la Corte falle en contra. Es más, si la Corte falla en contra después del 5 de mayo no lo va a afectar. Aquí lo importante es que la Corte pudiera decidir antes del 5 de mayo. Y si, por ejemplo, Molino pierde la elección, pues esa decisión no va a tener mucha importancia. Pero si Molino gana la elección, no va a tener ningún problema porque un fallo posterior no tiene efecto retroactivo. La pregunta es decir, porque al final la inhabilitación es una muerte jurídica de una persona. Esto no debe interpretarse... Fernando, vamos a hablar ahora de las inhabilitaciones. Correcto. No se pueden andar inventando inhabilitaciones. La Constitución solamente establece inhabilitación en el artículo que se refiere a los derechos políticos. Inhabilitación en el artículo 180 y en el artículo 193 para los presidentes de la República. ¿Cuáles son las inhabilitaciones de acuerdo con los derechos políticos? El caso de que tú tengas suspendida la ciudadanía o el caso de que tengas suspendido los derechos políticos por pena conforme a la ley. Bien, ese es el artículo 131 de la Constitución. Tiene ahora el artículo 180, que fue el artículo que le aplicaron a Ricardo Martinelli. Sí. Pero ese artículo no es solo para los casos del presidente. Esa misma norma existe para los diputados, para los representantes de corregimiento, para los ministros. Es más, incluso existe para los miembros del órgano judicial, con la diferencia de que los miembros del órgano judicial no le ponen fecha. Es decir, en los casos en que te hablo tiene que ser más de 5 años o 5 años. Pero si usted va a ser miembro del órgano judicial, usted no puede tener delito doloso aunque lo hayan condenado por un día. Sí. Es decir, en el órgano judicial no le permiten a nadie que haya sido condenado por delito doloso, aunque sea por un día. Sin embargo, en materia de diputados, alcaldes, defensor del pueblo, representantes de corregimiento, aunque los alcaldes no lo dicen, pero se aplicaría por analogía, los que sean condenados y el presidente y el vicepresidente por 5 años por delito doloso no pueden ser candidatos. Esa es una inhabilitación. Bien, ¿cuáles son las otras inhabilitaciones que se le aplican al presidente de la República? Las que establece el artículo 193, que dice
que, por ejemplo, que la persona que haya sido presidente durante los últimos 3 años no puede ocupar la presidencia. Y el otro párrafo, al numeral 2, las personas que están dentro del 4º grado de sanguinidad o 2º de afinidad, ninguna de esas causas se le aplica al señor Mulino. Por lo tanto, si las causas constitucionales que no permiten que una persona sea candidata a presidente no están en el caso del señor Raúl Mulino, no hay la menor duda que constitucionalmente el señor Mulino es apto para ser candidato. Además, otra cosa, para ser presidente de la República solo se requieren 2 cosas. Panameño por nacimiento, que lo es Mulino. Y más de 35 años. Panameño por nacimiento y la segunda que dice ahí, no haber sido condenado por delitos políticos, una cosa así, no recuerdo ahora mismo cuál es, la número 2, pero no, ninguna se le aplica a Mulino. Por lo tanto, en este caso, tú no puedes andar inventando cuestiones de que no puede ser elegible. Eso de que falta un presidente, si esto puede, incluso vamos a suponer que eligieran a un presidente, un candidato es electo presidente, es presidente electo, y viene el vicepresidente y le dice, bueno, yo quiero que tú me des el ministerio de tal, el ministerio de tal, el ministerio de tal, y el otro le dice, cuando son electos, y todavía no han tomado posesión, no, yo no te voy a dar nada de eso. Tú estás equivocado, yo no te puedo dar nada de eso. Bueno, yo voy a renunciar ahora, pues. Y como yo renuncio, tú no vas a poder tomar posesión, porque para poder tomar posesión tiene que haber el presidente y el vicepresidente. Fíjese usted lo absurdo de las interpretaciones que están haciendo estas personas. Es que en realidad muchos de los vicios que están alegando son vicios de legalidad, vacíos de legalidad. Pero sí hay algunos, como estos, que bueno, que dicen que para poder ser presidente tiene que haber un vicepresidente. Pero eso es un vacío legal, no es un vacío constitucional. Claro. Es más, yo no conozco de vacíos constitucionales. Los vacíos son legales. Entonces, lo que hay que hacer es, para las próximas campañas, llenar los vacíos electorales legales que hemos visto ahora. Claro, así es. Don Edgardo, gracias por esta amplia y profunda una explicación sobre estos casos que están en la palestra y sobre todo viniendo por una autoridad en materia del derecho y miembro prominente de la barra panameña como usted, pues acertados en este Domingo de Ramos. Gracias, don Edgardo Molino Mola. ¿Cómo no, Fernando? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, José. Bueno, Fernando, a esperar a ver cómo se desarrolla esta situación en la que se encuentran estos 3 candidatos, principalmente una de las que ya fue admitida y también en la próxima semana más bien, esa audiencia contra Zulay Rodríguez, candidata presidencial también. Así es, información comercial y regresamos. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y ya nos acompaña Alonso Correa para hablar sobre los temas internacionales de la semana. Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis, y muy feliz domingo a todos. Una semana bastante movida, cosa que no se quería en este año que se esperaba que terminara, pues dejando allanado el camino para encontrar algo de paz en tanto más revuelto que tenemos. Pero las elecciones americanas parece que están pues, terminando de dañar el asunto y están siendo utilizadas para pues, llevar a cabo ciertos ataques a la democracia americana, como podrían llamar los demócratas que están actualmente en el poder. Uno de ellos es justamente lo que sucedió el viernes en la ONU, con el veto de China y de Rusia ante un intento imperante, como lo llamaron los americanos, del alto al fuego en la Franja de Gaza, una crisis humanitaria horrible que pues, los Estados Unidos parece que están jugando a 2 bandas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que Rusia y China ven en este intento de alto al fuego, de una llamada de atención a Israel, de un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, lo ven como una publicidad,
como propaganda política electoral, lo ha llamado el propio embajador ruso, y negándose a ser parte de eso, han indicado que esto no es serio, que no es algo sincero y que es más que nada un movimiento propagandístico del gabinete de Joe Biden para ganar o rascar algunos votos en unas elecciones que cada vez ponen más oscuras para los demócratas, más que nada por el ataque, la crisis que está sufriendo la frontera sur de los Estados Unidos con el ingreso masivo de migrantes y los ataques a varios grupos de militares que se encuentran pues, en esta zona. No solo eso, sino que algo que también está preocupando a los Estados Unidos, y más que nada por las relaciones que se tiene con la Unión Europea y las posibles consecuencias que podría tener esto con la Unión Europea, con los precios del petróleo y con la crisis energética general que hay en el mundo, son los ataques desobedeciendo las órdenes americanas, los ataques con drones ucranianos a centros de refinería petroleras en toda Rusia, hasta San Petersburgo han llegado ciertos ataques con drones que no han logrado crear algo, una crisis real, pero sí llama la atención que va en contra o ataca justamente la amenaza que había dado Putin hace unos meses de cualquier ataque en tierras rusas, pues podría desembocar en un conflicto nuclear, algo que pues sí, es muy urgente y es muy grave, pero que ya estas amenazas de la Federación Rusa pues parece que caen en saco roto. Ya, pues se desescucha, hasta los propios ucranianos parece que desescuchan estas amenazas y que no les hacen mucho caso. Y es que a esto, tanto el veto como los ataques ucranianos, se ve la nueva relación reforzada, podría decirse, entre Rusia y China, que China ya ha dicho que va a apoyar al 100% a Rusia en cualquier tipo de defensa territorial que tenga que realizar en un posible conflicto con la OTAN. Y esto se ve reflejado, esta defensa mutua, se ve reflejado con los avisos que ha dado Taiwán con movimiento de aviones chinos alrededor de su isla. Y pues un poco complicada está la situación porque estamos viendo un Estados Unidos completamente despreocupado del resto del mundo, preocupado nada más por mantener cierto control dentro de su país, una Ucrania que está cada vez más beligerante, más agresiva, viéndose pelear con panza arriba, una Rusia que pues está completamente desinhibida del resto del mundo, y una China que está muy seria y muy sólida en su plan de acción a largo plazo y en su próxima visión de una anexión sólida de Taiwán para 2049, que también, recordemos que para 2049 China espera tener más buques que Estados Unidos y quitarle el título de potencia naval a los Estados Unidos, un Estados Unidos que recordemos que está roto entre la cantidad ingente de inmigrantes que está llegando a su país y una división social que no hace más que separar aún más a una nación que para muchos estados es el paraguas de seguridad militar de su soberanía. Así es. Alonso Correa desde Madrid. José, ¿qué nos espera esta semana? Gracias. Bueno, Fernando, una semana que se preparan los creyentes, los cristianos, los católicos también, en esta semana mayor que inicia el día de hoy con el Domingo de Ramos, ver cómo transcurre entonces este tiempo político, fin de semana donde hubo muchas actividades políticas, se va agotando el tiempo para las elecciones y para ese proselitismo político. También hay debate presidencial sobre el agro esta semana, la próxima semana será de turismo. Y Fernando, ver cómo marcha todo este enredo de interpretaciones también, donde se le está solicitando las inhabilitaciones también a otros candidatos a diferentes puestos. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles este domingo aquí en Entre Líneas. A todos, bueno, semana de recogimiento, semana de pensar en el país que queremos y en la convivencia que debemos tener los unos con los otros. Que pasen una muy feliz Semana Santa
Nos vemos de todos modos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.